¿Ve? Entonces, yo lo que hago es que transfiero todos esos elementos aquí al mundo espiritual, pero que en vez de espiritualizarlo, yo lo estoy culturalizando. El problema es que nosotros queremos culturalizar cosas que hay que espiritualizar. Bendiciones mil para todos ustedes. Mi nombre es Altru Díaz, pastor de la Iglesia Evangélica Jesucristo Rey de la Familia en Higüey. Y ahora mismo me encuentro en las instalaciones de Excelencia Cristiana Televisión en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Todas las personas preciosas que en distintas naciones del mundo ven Excelencia Cristiana Televisión, bendiciones mil para todos ustedes, y sé que lo que va a pasar hoy entre nosotros será algo impresionante. Bueno, hoy nosotros tenemos una tremenda sorpresa que a mí de manera particular me da mucha, pero mucha alegría. Y es que tenemos una visita desde Puerto Rico, y estamos haciendo referencia a mi mentor, el pastor Fernando Azor, al cual le damos la bienvenida. Bienvenido, pastor. Bendiciones, Pastor Hochi, bendiciones a todo este pueblo lindo que sintoniza este programa. Yo siempre veo parte de lo que se hace, excelencia cristiana, y Dios siempre ha querido que le demos la excelencia, así que el nombre de por sí, pues, perfila uno hacia uno va. Gracias por invitarme. Excelente, gracias por venir, pastor. Bueno, ya dije que el pastor es mi mentor, es el director de la Escuela de Enseñanza Rema Santa y pastor de la Iglesia Evangélica Jesucristo Rey de la Familia en Puerto Rico, que es una red poderosísima con congregaciones en distintas naciones. Así que este conversatorio se convierte prácticamente ya en una mesa, y yo sé que ustedes serán bendecidos. Bueno, en la introducción de este conversatorio y a manera de entrevista también, yo sé que ustedes quieren saber quién es Fernando Azor. Bueno, a mí de manera particular muchas personas me preguntan por él, pero queremos introducir, pastor, con esa pregunta. Fernando Azor, de su historia. En resumen, un poquito acerca de su historia, dónde nace y todo el tiempo que ha recorrido hasta el día de hoy, en resumen. Yo soy de República Dominicana, nací en Santo Domingo, pero me crié en Samaná, una península bella y hermosa. Y por la misericordia del Señor, como la mayoría de nosotros, la experiencia que tenemos es que hundido en las tinieblas, que nuestro Señor nos rescata. Y a partir de ahí, pues, más que rescatarnos, pues, ve en nosotros lo que otros no pueden ver y lo que nosotros mismos tampoco tenemos la capacidad de ver. Y de ahí surge un llamado, y en ese llamado, pues, es una forma de caricia ese llamado. Entonces, simplemente estamos trabajando conforme al llamado que Dios nos dio. Digo, como dijo Rashid. Rashid dice que cuando Dios dice en el libro de Levítico, pues, y Dios llamó a Moisés. La palabra llamar está diciendo, es una expresión de cariño. O sea, para mucha gente que yo a veces digo que quieren soltar el llamado, que lo ven con mucha carga, bueno, yo le digo, tú lo que está bien, quieres soltar es el cariño de Dios. O sea, es
como lo que dice Santiago, que Él nos ama celosamente, por cuanto Él nos llamó, es la palabra piposear, está diciendo, es una expresión de cariño, o sea, todo lo que Dios hace es acariciarnos. Entonces, nosotros no siendo nadie, por su misericordia, no voy a decir que Él me llamó, voy a decir que Él me acarició. Y tenemos 17 años bajo los efectos de su caricia, bajo los efectos de su cariño, con lucha y con batalla. Allí en Puerto Rico tenemos obra en Ecuador, tenemos obra en Estados Unidos, tenemos 3 obras aquí en República Dominicana y tenemos la iglesia madre en San Juan, Puerto Rico. Bueno, perfecto. Pastor, ¿cuántos años en el pastorado? 17. 17 años Sí. trabajando con la gente. Siendo acariciado por Dios. Siendo acariciado por Dios. Sí, sí. sí. Ok. Sí. Porque desde esa perspectiva no hay queja. Oh, excelente. Es que usted no va a ver, puede estar el hombre molesto como esté, y si la mujer lo está acariciando, él puede estar resistiéndose, pero aún resistiéndose, hay algo hormonal que se le va activando. Eso es lo que Dios hace con los que Él llama. Ok, perfecto. Bueno, en la introducción queríamos conocer un poquito acerca de Fernando Azor de manera breve, y yo creo que ya la misión está cumplida, que es para mí la parte más importante, o sea, después de Dios entre nosotros, que ustedes conozcan a nuestro invitado de hoy, con quien estamos sosteniendo este poderoso conversatorio. Ahora, quiero puntualizar que este segmento se denomina Conociendo el Mundo Espiritual. Y después de conocer al pastor Azor, que forma parte obviamente de ese mundo espiritual también, conforme Dios lo ha ido llevando, pues entonces yo quisiera iniciar, pastor, con una pregunta en este segmento de Excelencia Cristiana, titulado Conociendo el Mundo Espiritual, para navegar en esa dirección. Yo quisiera preguntarle, ¿qué considera usted respecto a todo este cúmulo de información? O sea, en el caso de la información teológica desde la perspectiva de la cultura hebrea, que ha venido invadiendo a Occidente y que mi generación está ansiosa por conocer acerca de ese tipo de información, de navegar en ese tipo de conocimiento. Comencemos pensando de que a veces nosotros tenemos preguntas desafiantes. En una generación donde la informativa es tan fuerte, van a surgir preguntas desafiantes. Le surgieron en la época de Moisés, en la de Elías, en la de Yeshua, en la del apóstol Pablo, Saulo. Siempre la generación tendrá preguntas desafiantes, pero lo que pasa es que en el contexto místico, la respuesta y la pregunta o abren o cierran el diálogo. Entonces, cuando yo pienso, por ejemplo, en el ping-pong, yo pienso en el boca a boca, lo que me quema para yo responder. Tú me haces una pregunta y el diálogo va a depender de cómo yo reaccione. Si yo te hago otra pregunta, entonces el diálogo continúa, el diálogo se abre, la apologética se abre. Si yo te construyo una respuesta, el diálogo se cierra. Entonces, a esta generación es chocante que muchas veces nosotros navegamos con una información, pero con un pensamiento distinto a la información. Pongo un ejemplo de una de las hijas espirituales de nosotros en Estados Unidos. Ella fue a la escuela para verificar la conducta de su hija y le dijeron a ella, el problema es que ella escribe en inglés, pero piensa en español. Wow. El problema de ella era que ella escribía en inglés, hablaba en inglés, pero pensaba en español y eso le estaba trayendo problemas para poder asimilar la capacitación. Entonces tenemos personas que navegan en un lenguaje del pensamiento hebreo, en una lingüística de la misma, se aferran a los valores y los elementos culturales de la misma, pero actúan dentro de una perspectiva griega. Entonces, si tú me dices a mí, voy a ponerte un ejemplo. Es como que tú me digas a mí que tú navegas en ese pensamiento, pero el pensamiento tiene unas condiciones estrictas dentro de sus valores culturales, pero yo quiero seguir disfrutando del valor cultural caribeño, dominicano, pues no coincide. Así que
eso lo que hace es que disminuye la santidad, porque la santidad te estriba en que lo que yo diga es lo que yo haga. Entonces, cuando lo que yo estoy diciendo no coincide con lo que yo estoy, santo Dios, lo que yo estoy haciendo, entonces automáticamente la cultura hebrea le llaman eso paganismo. Ok, entonces existe la posibilidad, pastor, de que una persona esté navegando en toda la estructura de la cultura hebrea, pero que al mismo tiempo esté distanciada esa persona del pensamiento. Claro, porque es que cultura tiene que ver con costumbre. En el lenguaje llano, cultura es el conjunto de costumbres que rige una región, un pueblo, una entidad, un organismo, una persona, whatever. Pero el asunto está en que es más fácil navegar en yo copiar una costumbre que yo imitar un pensamiento. Es mucho más fácil, porque en tu pensamiento yace todo lo que esconde tu corazón. La cultura tiene que ver con un aspecto de estereotipo. Por ejemplo, yo comencé diciéndote que tenemos preguntas desafiantes en esta generación. ¿Y cuál será la respuesta? Todos queremos una respuesta. Todos queremos, todos buscamos. Queremos una respuesta, queremos dar una respuesta y queremos que nos den una respuesta. Pero el pensamiento dice que cuando yo estoy frente a preguntas desafiantes y yo me sienta tentado a parecer como que yo no tengo la capacidad para yo poder dar la respuesta adecuada, si yo pienso que tú no tienes la respuesta adecuada y tú lo que me está haciendo es un silencio, entonces eso significa que yo no tengo conexión con lo que se llama relación de unidad de lo divino. Wow. Pero pastor, en ese punto entonces se hace necesario definir la diferencia entre pensamiento y cultura por separado, aunque en un momento determinado estén unidos. ¿Cómo se definen? ¿Cuál es la definición de cada uno? Para entonces yo saber, utilizar eso como mapa y saber cuándo alguien está navegando solo en la cultura, sin pensamiento, o que aunque esté abrazado a otra cultura, como el caso de la jovencita, escribiendo en inglés, pero pensando en español, y la profesional de pedagogía descubrió eso. ¿Cómo puedo yo hacer como esta mujer y ver a alguien navegando en cultura hebrea, escribiendo cultura hebrea, que es importantísimo? Pero actuando como un helenista. Pero pensando, correcto, como un heleno. Lo que pasa es que el pensamiento es un resultado que fluye del alma, mientras que la cultura es un elemento del estereotipo de mi cuerpo. Porque, de hecho, yo tengo que adaptarme a la cultura. La cultura se aprende. El pensamiento no se aprende. Tú naciste con tus pensamientos. Tú tienes un coeficiente de unidad de información adquirida de mínimo 10,000 por día. 10,000 tú tienes por día. Esos son los pensamientos. Entonces, cuando tú miras tus dos inteligencias, la emocional y la intelectual, tu éxito vaya a ser en lo intelectual en un 20% y lo emocional en un 80%. Tú naces con tu 80%, pero ¿cómo tú manejar y sacarle provecho a ese 80%? Por medio del 20%. Tú tienes toda tu vida para adquirir ese 20%. Nadie nace con el 20%. Nadie nace con la inteligencia intelectual. Tú tienes que adquirirla estudiando, preparándote. Ahora, ahí viene el problema de la información. Moisés sube arriba a Sinaí 40 días y 40 noches y él viene con la información en la mano. Él trae la información. Ahora, ¿cuál llegó primero, santo? ¿La información o la iluminación? Al pueblo yo creo que llegó primero la información. No, porque el monte tembló. Hubo destello, relámpago, hubo fuego. Se escucharon chofares, sonido. Había una reacción corporal a una manifestación espiritual, que es otra cosa dentro del elemento cultico que nosotros confundimos. Tú danzaste, hablaste lengua y eso es manifestación. Eso no es manifestación. Eso es que el traductor de mi alma está diciendo lo que mi alma está sintiendo. Son dos cosas muy diferentes. Okay. O sea, todo eso que pasó era entonces iluminación. Dios todo lo que intentaba con ello era darle la luz, la manifestación, la esencia, por decirlo así, esencia, porque tal vez es un lenguaje no muy adecuado, porque esencia desde el punto de vista de Asmut es la parte inaccesible
de Dios. Entonces, si 1 Timoteo 6:16 dice que es la parte inaccesible de Dios, la cual nadie la ha visto ni la verá. Pues entonces, pero por darle carácter al O sea, estudio. usted está diciendo que nadie nunca ha experimentado la esencia de Dios. Desde su cuerpo, definamos esencia. Según la definición que usted está dando. Vamos al diccionario, no a la que yo estoy dando. Borremos la que yo leí. Ok. Demos la que dice Google, entonces. Tiene 6. Digamos la segunda. De los diccionarios, pues, vamos a hablar del latino universal, tal vez el más fuerte. Digamos entonces que esencia es la razón por la cual algo es lo que es. Lo que ya no lo estoy diciendo yo. Ok. Entonces, si esencia es la razón por la cual Dios es lo que es, entonces que alguien me diga por qué Dios es Dios. Entonces manifestativamente tampoco lo hemos experimentado, porque si no... Pero Dios lo permite, y puedo decirlo en el sentido de que, bueno, por ejemplo, nosotros hablamos de teología. Desde la perspectiva literal, frente a Dios no puede existir teología. Ok. Porque teología no es el estudio de Dios. Sí. Entonces, ¿a quién se estudia? Se estudia una cosa, se estudia un objeto. Dios ni es cosa ni es objeto. Pero para darle carácter al estudio, para antropomórficamente yo poder traer el cielo a la tierra y que se pueda entender, asimilar. Mira, a Dios no le importa el lenguaje que tú utilizas siempre y cuando su pueblo lo va a entender a él. Ok, entonces seguimos en esa misma línea, retornamos un poquito a la pregunta que hice anteriormente, ¿cómo separamos? Pero vamos en esa misma línea. Pensamiento de cultura. Para entonces definirlos a cada uno por separado y yo saber, por ejemplo, lo observa usted, se quita los lentes, sé cuándo los tiene, sé cuándo no los tiene y puedo separar los lentes del rostro. Correcto, los lentes son importantes, juegan un papel, pero no son el rostro, simplemente son un accesorio que juega un papel en su rostro, que ayudan a sus ojos. Entonces, como yo... La cultura... Jugando, papel como lente, pero el rostro, el pensamiento, ¿cómo lo separa? Pero la cultura es el vehículo que hace que yo sea partícipe de una comunidad. El pensamiento es lo que es el vehículo que hace que yo sea partícipe de mi propia intimidad. Si yo no te doy mi pensamiento, tú no lo sabes. Y la Biblia nunca te mandó a cuidarte del elemento cultural y de costumbre, sino a cumplirlo si son de Dios. Si son de Dios. Ahora, la cultura está llena de elementos espirituales. Dios. Porque o sea, la historia, que se entienda, la historia es revelación. La revelación se convierte en historia y luego que se convierte en historia regresa a ser revelación. Pero lo que usted dijo ahora es muy fuerte sobre esa base. Usted está diciendo que podemos tenerlo aquí. Usted se puso como ejemplo, dijo, si no te doy mis pensamientos, tú no los tienes. Tú no los tienes. Y no vas a entender nada. Entonces yo tengo la posibilidad de tenerlo aquí, de abrazarlo. Esa es cultura. Sí, y lo tengo ahí, tengo el cuerpo, lo tengo usted ahí. Sí. Y al final no saber nada acerca de usted. No. Si usted no abre su boca ahorita y nos explica en resumen quién es Fernando Azor, etcétera. Yo puedo ser un demagogo, hipócrita, y puedo crear un papel, puedo hacer un personaje para yo hacer rating y vender. Y eso tú lo puedes ver como parte de mi esquema cultural, pero muy en el fondo te sientes en la mesa conmigo y yo te digo, no, yo no soy eso. Y nosotros amamos la cultura. Claro que sí. Y claro. Juega un papel importantísimo, porque usted dijo que es un vehículo y acabamos de llegar en un vehículo aquí a Excelencia Cristiana, claro, que jugó su papel, venimos desde Bávaro, sí, juega su papel, pero el vehículo no es Fernando Azor y nos trajo. El vehículo no es Neri que nos acompaña y nos trajo. El vehículo no es Denis su yerno y nos trajo. Entonces, de igual manera, o sea, en este punto, para seguir avanzando, entonces deme 3 ejemplos de 3 elementos culturales. Puede ser 1, 2 o 3, lo que usted escoja, pero para comparar. Y deme 3 ejemplos de 3 elementos que tienen que ver con el pensamiento que esconde algo más fuerte todavía. ¿Lo quiere bíblico o lo quiere convencional? Selecciónelo usted. Ok, digamos uno convencional. Aquí se celebran las patronales en los pueblos. Eso es cultura. Es porque se celebran todos los años. Hay un patrón que lo lleva, la gente está acostumbrada. Número 1. Número 2,
aquí nosotros, en el contexto religioso, nosotros, más que darle un sentido espiritual, se le ha dado un sentido cultural a la Semana Santa. Se convirtió, la intención no era cultura. O sea, eso es cuerpo. Eso es cuerpo. Ese es vehículo. Pero eso no nace siendo cuerpo. Porque hay que ver qué es lo que el helenismo nos enseñó a nosotros. Hay que ver por qué eso nace. Eso nace porque por un asunto de guerra de intereses. Perfecto. Desde el 149, 151 al 158, con el pensamiento romano, tratando de manejar y manipular lo que eran los intereses de ellos antisemitistas. Entonces, a partir de ahí nosotros nos separamos. Es lo que nosotros hacemos. Tú y yo predicamos, estamos juntos. Los intereses dejan de ser lo mismo. Entonces nos separamos y yo creo mi propia cultura, mi propia forma. Todo lo que estamos haciendo todos los años, sea bueno, sea malo, sea para Dios, para el enemigo, no importa ver lo que sea, se va a convertir en cultura. Y si yo tomo la cultura, que es un vehículo, implica que si es un vehículo es un medio, porque un vehículo es un medio, no un fin. No. El vehículo es un medio para yo alcanzar un fin. El fin era llegar a excelencia cristiana. Hoy, Okay. En este momento, el vehículo era el medio. El fin es excelencia cristiana. Ya. Para esta entrevista. Entonces, si yo convierto la cultura, que es el vehículo, en el fin, en ese sentido, ¿qué pasa? O sea, si le digo a la gente, mire, este es el fin y hasta que ustedes lleguen y ya. Lo que pasa es que por un asunto de un vacío existencial, que el ser humano yace desde que nació, y volvemos a la cultura, él le vendieron sueños. Sus sueños tenían tiempo. El tiempo pasó, 17, 18, 20 años, 22, y no pude lograr el sueño. Ok, quería ser merenguero, quería ser artista, pero no pude, me convertí. Pues entonces ya a los 30, 40 y pico, pues yo puedo seguir cantando, yo canto, pero yo canto desde la perspectiva de ayer, por el sueño. ¿Por qué yo quería ser merenguero? Yo quería ser merenguero por la ovación, el público, las naciones. ¿Ve? Entonces yo lo que hago es que transfiero todos esos elementos aquí al mundo espiritual, pero que en vez de espiritualizarlo, yo lo estoy culturalizando. El problema es que nosotros queremos culturalizar cosas que hay que espiritualizar. Hay problemas que lo llamamos culturales y son espirituales. Que la gente llegue tarde a los lugares, eso no es un problema cultural, pero lo hemos culturalizado. Eso es un problema espiritual. ¿Sabes por qué? Cuando tú tienes una cita en migración para recibir la visa o la residencia, tú llegas tarde. No, Oye, tú no llegas tarde. Si a ti te van a regalar $1 millón en un lugar, ¿tú llegas tarde? No, tú no llegas tarde. Eso no es un problema cultural. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo. Las respuestas y las preguntas. La pregunta lo que hace es que abre, la respuesta cierran. Así es que, ¿qué es lo que hizo el sistema grecorromano? Mira, de Abraham a Jesús pasaron 2000 años. Dios monta un proyecto en un tren. Lo monta en el tren del pensamiento hebreo, el pensamiento abrahámico. Cuando 2000 años el tren se detiene, el tren llega limpio, completamente limpio. Y me imagino a los ángeles aplaudiendo, bravo, está limpio, está santo, está kadosh, está separado, pero vacío. Entonces, es un santo vacío. Un santo vacío. Es un santo vacío. Entonces, ¿el tren simbolizaría? No. El tren era Israel. Era Israel. Ok. Dios mira y dice, es verdad, llegó vacío, llegó santo, pero llegó limpio y santo, pero está vacío. Entonces, Dios lo que permite, porque Yeshua dijo, ni una hoja seca de un árbol caerá en tierra si el Padre que está en los cielos lo permite. Él permite todo, Él controla todo. Así que lo que Él hace es que entonces Él cambia el tren. Él baja el proyecto que tiene en el mundo desde Adán, lo monta en otro proyecto. Y ahora vemos un tren que dice Roma, que dice helenismo, ¿ve? Que dice convencionalismo, que dice universal. Y ese tren pasan 2000 años más tarde, ahora, y se detuvo. Y ahora quiero decirte por qué está la guerra de información tan fuerte. Y porque todo el mundo está hablando de código aquí, código, y es tan fácil como esto. Entonces, para poder entender entre lo que es la Torá o la palabra y lo que es la luz que la ilumina para yo entenderla. Entonces, Ruá es
es inspiración, es soplo, pero es inspiración. Es inspiración. Entonces, Dios siempre, vuelva al tren. Nosotros aquí con el tren llegó sucio. 2000 años más tarde, el tren llegó aquí sucio. Todo tipo de denominaciones. En el de Israel llegaron unidos. Pocos, pero unidos. Pocos, pero con amor. Pocos, pero era un ejat, eran uno solo. Pero eran pocos. Santo. Entonces el Padre, su objetivo es capturar el mundo. Y le dijo, vamos a montar este tren, paralelo a este. El de ustedes sigue corriendo, le vamos a hacer otro ferrocarril de este lado y ahora va a haber 2 trenes. El de ustedes seguirá normal. Pero ahora yo tengo un tren frente a ustedes, paralelo, y se armó la competencia. 2000 años más tarde, este tren llegó con el pensamiento de Yeshua. Y al llegar aquí, el Padre está haciéndole un llamado y está diciendo, bajen todo, que hay que limpiarlo. Ninguno se van a perder. Ahora la pregunta que yo te hago a ti y le hago al pueblo, ¿qué es mejor? El santo vacío o el sucio lleno. Bueno, esa es una pregunta un poco difícil porque habría que ver desde qué perspectiva, pastor, porque para mí simplemente cada proceso era necesario. O sea, Entiendo que sí. Que se desarrollara cada proceso era necesario. Pero eso yo te estoy diciendo. No usaría el término mejor en mi caso. Pongo este tema porque se supone que cuando miramos el Tratado de Alejandría, todas las respuestas a la pregunta subsiguiente de todas las generaciones que venían estaban ahí. Se dice que se destruyó, que se quemó, yo no sé qué pasó con él. Pero Dios tenía establecido la respuesta a todas las generaciones. Lo que hizo Roma fue que destruyó todas las respuestas. Y en ausencia de yo te dije que la respuesta versus la pregunta, la respuesta cierra y la pregunta abre el diálogo. Ellos lo que hicieron fue que eliminaron la respuesta que Dios había marcado a través de su nación, Israel. Y las reemplazaron. Y ellos entonces, en ausencia, como tú llegas nuevo, yo te doy la respuesta. Para mí sería verdad. Entonces, como tú no conoces la anterior, para ti es verdad. Entonces tenemos una generación muy lejos de la verdad. Pero ya hicimos esa verdad, esa fue la que nos enseñaron a nosotros. ¿Y entonces qué hacemos hoy? No, porque cuando yo te doy la respuesta mía, yo te manipulo, porque yo me vuelvo tu diccionario, yo te defino. Ok, si yo te pregunto... No, ¿y a usted qué voy a usar como referencia? O sea, si yo te pregunto a ti, ¿cree que la mayoría de predicadores, si tú le preguntas un examen, defíneme literalmente qué es predicación? Vamos a hablar de los predicadores nuestros, la mayoría. Ok, Dios lo usa todo, son muy bonitos. Pero si tú le dices, defíneme, le voy a poner un examen, preguntas y respuestas. Y la primera pregunta se llama, defíneme el término predicación. Desde el punto de punto predicación cristiana, estoy diciendo. Esa palabra me pone a pensar. El apóstol Pedro abre su carta en el capítulo 1, versos 12 en adelante. Después de 14 años yo predicando, esa palabra ahora mismo me está poniendo a pensar. Pero pensemos lo que dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dijo, y de los profetas. Y dice, y que muchos de los ángeles querían el ministerio de los redimidos, que es la predicación. ¿Qué interés tienen los ángeles? Lo único que la Biblia me relata a mí, que lo único que los ángeles le interesan acá abajo, de particular, de ellos, no de su asignación, de ellos, es la predicación. ¿Qué guarda la predicación? ¿Por qué los ángeles lo quieren? Porque ¿qué misterio encierra? ¿Qué misterio encierra? Digamos al apóstol Pablo. Y de bautizar, dice, yo no solamente he bautizado a unos muy pocos, pero Dios me entregó el ministerio de la predicación. Con mucho orgullo le dice el apóstol Pablo. ¿Qué encierra el ministerio de la predicación? Pues en este conversatorio, que es también a manera de entrevista, estamos aprovechando este tiempo para dialogar con el pastor y tocar algunos tópicos, porque el pastor vive lejos y hay muchas personas que quieren escucharlo, ¿correcto? Entonces, yo quiero que cerremos con esos 2 puntos. Número uno, ¿qué hacemos
con todo el cúmulo de información que tenemos hoy, con lo que vino en el tren romano, y lo tenemos hoy, ¿correcto? Aquello que llegó en el otro tren hasta Cristo y de Cristo hasta hoy. Eso es lo primero que yo quisiera saber. ¿Qué debe hacer mi generación? ¿Qué debo hacer yo con ese cúmulo de información? Con esa información tan elevada que a veces yo veo que a mí, me voy a poner por ejemplo, se me hace fácil hablar de esas informaciones suprahumanas, poderosas. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Cómo podemos definir qué es un predicador? Para mí, que tengo ya casi 15 años en el campo de la predicación dando opinión. Entonces, iniciemos con lo primero, en la recta final. La información. ¿Qué hago con este cúmulo de información? ¿Cómo la hago efectiva? Esa es mi preocupación ahora mismo. Vamos a tomar como referencia lo que dijo Isaías. Isaías dice en el capítulo 11 del libro de Isaías, que en los postreros días la tierra será llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren la mar. Eso dijo Isaías. Ahora, dicen los estudiosos antepasados que cuando ellos le dan hermenéutica a ese texto, ellos están diciendo como las aguas cubren la mar. Entonces, cuando miramos, es como que se separa agua de mar, para luego conocimiento de gloria. La tierra será llena del conocimiento de la gloria. Esta es la tierra. ¿Ve? Esta es la tierra y este es el conocimiento de gloria. Este es el mar y este es el agua. Toda esta plataforma que yace, donde hay un cúmulo de agua, es mar. Entonces, ellos dicen que la mejor manera de entender eso es cuando Israel está frente al Mar Rojo. Como las aguas cubren la mar, toda esa superficie está llena de agua. Entonces, el capítulo 5, verso 26 del libro de Efesios, Pablo dice que somos purificados por el agua de su palabra. Y el Espíritu se movía sobre las aguas, el Espíritu se movía sobre la palabra, sobre la información. Ok, el mar está ahí. El mar está ahí. Y entonces, de acuerdo a Isaías, esa masa de agua que está cubriendo esa superficie de abajo es como un libro. Perdón, en el lenguaje simbólico de la Biblia, desde el principio hasta el final, el agua siempre ha simbolizado conocimiento. Exacto. Y palabra. Perfecto. Por ahí es que usted va. Perfecto. Entonces, usted está diciendo que el pueblo hebreo estaba parado frente a la palabra o al conocimiento. Frente a un libro. A un libro. Adelante. Había que abrir el libro. Pero ellos son un grupo de esclavos. Dios siente compasión por ellos. Y Dios dijo, yo no le puedo abrir esta Gemara o este Sefer Chazar. Ellos no lo van a entender. Yo no puedo venir y decir, no, tíralo en el agua, no importa. Se van a ahogar. Los talmudistas dicen que la palabra o la Torah es como un océano. Que mientras más tú te profundizas, más tú encuentras. Pero más tú corres el riesgo de ahogarte. Wow. Shama. Entonces, el padre siente tristeza, está diciendo, estos son mis hijos. Ellos todavía no han salido de la esclavitud. Es que este mar ha estado ahí todo. Por eso el día todos los ríos van a los mares y los mares nunca se llenan. El elemento de información nunca se terminará. Jamás se terminará. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos esclavos? Dios dice, vamos a abrir en Dol el libro y vamos a pasarlo en seco. Ahora, tres elementos. Perdón, pastor, permítame abrir un paréntesis. El punto respecto al ministerio de la predicación lo vamos a dejar para otra entrevista que tendremos con usted. Tranquilo, muy pronto. Tranquilo. Correcto, muy pronto. O sea, titulado El Ministerio de la Predicación, que perfecto. Posiblemente para ese tiempo se reactive el programa, un programa que usted tenía acerca de un evento para RD, y entonces tendremos información y entonces Excelencia Cristiana yo sé que servirá como motor para promover ese evento. Cierro paréntesis. Yo quiero que nosotros concluyamos este conversatorio ahí donde usted está. Ok. Dame solamente 1 minuto y medio y te concluyo. 3 elementos. Hebreos dice... No, tómese más, corté lo otro para concentrarnos en eso. El libro de Hebreos dice, por la fe, el pueblo de Israel pasó el mar rojo en seco. Ok, para que el libro se abriese, no necesitaron fe, fue para penetrar en él. Es que los maestros lo abren como Moisés, los rabinú lo abren,
Pero hay que enseñar al pueblo que hay que entrar agradando a Dios. Y la única manera de agradarlo es con nivel de fe. Ahora, sería bueno tomar que fe no es cualquier cosa. ¿Pero a qué usted se está refiriendo con libro? Yo quiero puntualizar bien esa parte. Estoy simbolizando el mar rojo como un libro que se abre, una masa de agua. O sea, usted está diciendo que cuando se abrió fue como si se abriese, como cuando yo abro la Biblia para Exacto, leerla. Exactamente. Página de este lado, página del otro lado. Y esa agua representa la palabra. Ok. Son dos columnas de información. Dos columnas de información. Entonces Dios está haciendo un llamado. Entren en esa columna de información. Y es sorprendente que el faraón no se atreve a meterse hasta que tú no pases al otro lado. Una vez que tú te pasas, él te va a criticar, te va a murmurar, pero como te funciona, él se va a meter y él se va a ahogar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Primero fe, y los otros dos puntos están en el capítulo 14 de Éxodo, versos 21 y 22. Dice que Dios sopló toda la noche. Lo que abrió el mar fue un soplo, fue un ruab, y es lo que hablamos ahorita del silencio. A respuestas difíciles a esta generación se contesta con silencio. Esta generación no sabe hacer silencio. A Satán le hizo una pregunta buscando una respuesta de Yeshua en el desierto y él no se la respondió. Y en la cruz del Calvario, cuando Pilato le pregunta, le dijo, usted lo ha dicho. Esta generación tiene... Yo compro un libro, por ejemplo, es uno de los últimos libros que yo estoy leyendo. Me ahorro promoción no pagada. Pero es un libro de mística. Pero yo voy a tardar meses antes de hablar de eso. Yo voy a tardar meses orando y ayunando, metiendo ese libro debajo de mí para yo no... Cuando el libro pasa por mí y cuando sale, el autor tiene que darle trabajo saber de quién yo estoy hablando. Porque cuando yo leo lo que tú lees, tú me vayas a predicar, trayendo mi información, vaciando mi información. Entonces, ese libro no está siendo abierto por el soplo del Espíritu, el ruam del Espíritu, la inspiración de Dios. Uno. Y número dos, para terminar, toda la noche una columna de fuego. La mayoría de gente que maneja la información no la convierten en conocimiento. Pastor, pero eso es muy fuerte. O sea, usted está diciendo que si el libro se abre abajo, pero número uno no lo abrió el soplo. No lo abrió el soplo. Y número dos, cuando yo entro por el libro, yo miro arriba. Y si no está la columna allá arriba, usted está diciendo que es un peligro. No, porque yo paso al oscuro. Porque la Biblia dice que Dios sopló toda la noche, Israel no pasó de día. Pensando en nosotros. Sería como navegar en una información sin iluminación. Sin iluminación. Entraron, pero no sabemos lo que estamos diciendo. Me voy a incluir, no sabemos. Y somos tan orgullosos que no nos atrevemos. Si tú me haces una pregunta que yo no me la sé aquí en público, en Excelencia Cristiana, yo te digo, yo no me la sé. Rashi fue el niño prodigio desde el 1140 hasta el 2005 fue el tipo más impresionante que hubo. Sin embargo, le hacían preguntas y en la economía del espíritu, lo que dice en la información de él es que él decía, no me la sé. Nadie le iba a creer. Entonces, yo necesito decirle a mi gente, cuando hablen conmigo, te hablo mañana de eso. ¿Por qué Israel sí y Faraón y su gente no? ¿Por qué Moisés y su gente sí? ¿Por qué Faraón y su gente no? ¿Cuál es la diferencia? Porque está el conocimiento ahí. Está abierto para todos en una generación como Pero esta. Si la palabra condena la persecución, ¿cómo la persecución se va a beneficiar de la palabra? Yo quiero que mucha gente que me están viendo entiendan. Alguien me preguntó, a usted casi nadie lo ve, nadie lo conoce. Perdón, disculpe que le interrumpa en este momento, pero es que para lo que más se está utilizando el conocimiento abierto en mi generación, es para discutir de mala manera. No, el conocimiento no se está usando la información. Cuando gramaticalmente en la universidad te enseñan, hablo literal para que... O sea, cuando una información se convierte en conocimiento, cuando yo acceso a su contenido. O sea, yo tengo que descubrir que el que escribió, cuál era su objetividad. Sí, siempre, claro, porque cuando se transmite una información, se está hablando de quien escribe, se está hablando del emisor, se está hablando del destinatario y se está hablando de una causa específica en ese destinatario. Como las cartas de Pablo, siempre habría un problema específico que él quería resolver. Otra cosa no era. Que hoy podamos aplicarla. O sea, entiendo esa parte. El asunto es que yo no puedo ir a la información sin el soplo, el ruab. La palabra ruab tiene 4 connotaciones y una tiene que ver con inspiración. Pero trayendo todo eso a hoy, usted está diciendo que muchos van a pasar por el conocimiento
y van a ser oscura. Sí, exaltados porque la columna está arriba después perfecto. que sopló, sí, claro. y que otros van a pasar a oscuras. Eso implica que unos van a vivir. Sorprendentemente, el texto, el verso 22 del capítulo 14 dice que en la mañana Dios se acordó del campamento. Y dice que cuando Dios se acordó del campamento, mientras él no se acordaba del campamento, él estaba soplando. Cuando él se acordó del campamento, él se paró de soplar. Nuestra gente no sabe digerir eso. Y yo no pude tocarte todo el tema sobre el aspecto del silencio, las respuestas. Hay que aprender a usar el silencio, porque el silencio es un tipo de lenguaje. Lo que es el ibodedut, lo que es la meditación en lo que ya Dios me dijo. El silencio es ese pequeño soplo. Por eso que muchos no entienden a Elías. Fuego no salió. 1. 2. La tierra tembló. Un viento recio. 3. Silva apacible salió. ¿Sabe qué es lo que se dice? Que Elías está teniendo una visión de Génesis 1. Wow. Y en la primera manifestación. De lo que Dios estaba haciendo. Sí, de lo que estaba haciendo. Se manifiesta el Shaddai. Y él no tiene relación con ese nombre. Por eso él no sale. Porque toda la manifestación está en el mundo visible. Y luego cuando se manifiesta el segundo es Elohim, es Sebaot. Él no tiene relación con Sebaot. Y él no sale porque también esa es una espada que se manifiesta en el mundo visible. Y cuando viene Elohim, la tercera manifestación, él tampoco sale. Pero ¿por qué él sale en el silbo apacible? Porque, ¿cómo definimos el silbo apacible? Mucha gente quiere usar el silbo apacible para justificar su frialdad. Sí. Ay, no, hermano, lo que pasa es que Dios se mueve en el silbo apacible. Pero silbo apacible significa silencio ruidoso, sonido ruidoso, donde aquí en el plano físico no se oye nada y todo se oye allá. Las 3 primeras manifestaciones se escuchaban aquí, pero no se escuchaban allá. Y existe la posibilidad de que haya sido el siervo el que haya producido el terremoto y lo demás. Eso es un análisis. ¿Tú conoces el secreto del shofar? No. Pastor, pero yo me estoy preocupado. ¿Por qué? En la recta final ya, para entonces pasar. Siento a Dios. ¿Se puede sentir a Dios aquí? Sí, se puede sentir a Dios, claro. Entonces... ¿Tú quieres saber por qué el faraón se ahogó? Se me quedó algo. Porque mi generación... Sí. Entonces... Voy a ponerme como ejemplo. El pueblo de Israel... Entonces yo corro peligro si no entiendo eso. El pueblo de Israel pasó en la noche. El faraón entra en la mañana. Eso dice el texto. Dice al despuntar el alba. Él estaba en la mañana. No tendremos tiempo para hablar del alba, de la mañana. Por eso dice el capítulo 38, verso 6 del libro de Job. Job comienza cuando el torbellino desciende. El torbellino desciende a hablar con él en ese transporte. Y dice, ¿dónde tú estabas? Dios le pregunta, cuando las estrellas me alababan al despuntar el alba. Y cada vez que vemos las fuerzas angelicales, ellas chocan con el alba nuestro, porque ya no existe alba. No hay tiempo para tocarlo, pero en esa alba siempre hubo destrucción. Hebreos dice que por la fe cruzaron. Sí, por la fe. Por la fe entendieron el contenido de esa información. Sí, ese contexto de fe, usted te explicó que tiene que ver con, número 1, que ellos entendían, o sea, que el soplo divino, porque ahí está, tiene que ver con cómo yo dependo de él. Para eso. De hecho, la definición literal de la palabra emuná, como creer y confianza, dice que es una connotación de una interdependencia. Eso es lo que dicen los libros. ¿Por qué una interdependencia? Bueno, porque yo dependo de a quien yo le creo y a quien yo le estoy creyendo depende de mí. Es imposible yo decir que tengo fe en Dios y no depender de Dios. Y no depende. Entonces vemos esa dependencia ahí. Está el profeta Moisés, está todo el pueblo siguiéndole. Sí. Y entonces el soplo viene fuertemente y abre. Y abre el libro. Implica que es el soplo de Dios el que debe, dentro de ese contexto de fe y de dependencia. La inspiración de Dios. O sea, es la que debe abrir el conocimiento. Tú tienes que leer el libro que Dios te inspira. No tienes que obligatoriamente que llamarme y preguntarme, oiga, pastor, recomiéndame un libro. No. Que necesito unos cuantos códigos en mi casa. No. Usted tiene que venir a decir, ya Dios sopló dentro de mí y yo tengo tal tema. ¿Qué materiales me pueden ayudar? Entonces ahí yo entro, porque ya yo sé que tú necesitas, pero fue Dios que te lo reveló, no yo. Okay. Porque imagínate
que Dios quiere entrar a la iglesia en una dimensión de santidad. Y yo entonces quiero hablar de milagros. Sí. Yo estoy imbuyendo la iglesia en una cosa, porque la fe es como un embudo. Dice el Midrash que la fe es como un embudo. Arriba está ancho, se llena, pero abajo está muy diminuto, cae poco a poco. Esta generación no puede entender fe porque es muy desesperada. Wow. Ok. Entonces el de abajo te está diciendo, y ese poquito que está cayendo, y así es que el ministro fluye. Llama. Por eso que mucha gente no puede llegar. Alguien me preguntó, ¿y cómo tú llegas a ciertas puertas que muchos no llegan? A ciertas iglesias, esas iglesias de carácter. Yo le digo, número uno, el Señor es que entra uno. Pero número dos, yo tengo toda mi vida para desarrollar carácter, porque Satanás no está atento a la unción que yo porto, sino al carácter que yo revelo. Wow, pastor. Bueno, nosotros hemos disfrutado este conversatorio con el pastor Fernando Azor, que nos visita desde Puerto Rico. Y observen que quizás no lo hemos hecho de forma sistemática, porque quisimos abrirnos en un diálogo fluido, correcto, pero vendrán más días. Yo quiero, pastor, que usted le dé un consejo a mi generación, estoy incluido ahí, de cara a ese último punto que tocó, cómo yo adentrarme, cómo yo entrar, correcto, cuáles son, o sea, ¿qué necesito? Démele un consejo. Yo quiero darle dos consejos. Uno en mi lenguaje y otro en el bíblico. Perfecto. En el mío yo le quiero decir... Usted puede observar porque ellos lo están mirando en su cámara. Yo quiero darte este consejo, por favor. En mis 17 años de ministerio, muchos de mis colegas me llaman, me dicen, ¿por qué tú estás así? Tú no esto, y me manejo con todos ellos. Para mí el ministerio es mi relación con Dios, no son las multitudes. El que se enamoró de la multitud tiene un cronómetro que se activa. Ahora, todo lo que Dios te dio es para la multitud, pero nunca te enamores de la multitud, porque es como Romano 1:25. Dios se molestó y le desagradó que amaran más a la criatura que al Creador. Ese es mi primer consejo. Mi primer consejo es ese. Ama, ten paz con Dios y no te engañe. Eso será el secreto número uno. Consejo bíblico ahora. El mejor consejo entre cientos de la Biblia es el apóstol Pedro en Lucas 5. Yo lo imito mucho. Yo le puse un nombre. Se llama La Cámara de la Vergüenza. Yo le puse un nombre y le escribí cuando comencé en mi habitación, donde yo oraba, la Cámara de la Vergüenza de Azor, donde yo me siento avergonzado por ver a Dios glorificándose. Hasta que un ministro, oh gloria a Dios, hasta que un ministro no llegue a ese nivel del apóstol Pedro, hasta que mi generación no llegue, no está listo para dirigir la Pentecostés. No podrá ser el líder de allá arriba. Cuando Él dice, yo echaré la red en tu nombre, no ponga mi nombre en ese crédito, que eso está muy malo, Yeshua. Mi nombre no lo ponga ahí, eso está muy bajo. Pero cuando Él ve lo que ocurre, que todo el mundo comienza a ovacionar, Pedro, 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 las redes se rompen, los pescados vinieron, qué avivamiento, quieren selfie con Pedro, quieren todo con Pedro. Entonces Pedro, Yeshua se le acerca a Pedro y Él le dice, apártate de mí que soy un hombre pecador. Yo no puedo aceptar la ovación, yo no puedo aceptar nada. Cuando tú termines de la campaña y tú te vayas para el carro a llorar, porque tú hablaste mal de alguien, porque se te fue, somos humanos. Hasta que nos llegue ese momento, no vamos a tener un avivamiento singular. Y te voy a decir, ¿por qué singular? Porque Dios, antes de llamar a un pueblo, siempre llama a un hombre. Siempre llamó a un hombre, llamó a un individuo, lo comprometió y públicamente se lo mostró al reino de la tiniebla y le dijo, ese es mi próximo gallo donde voy a exhibir mi gloria. Shalom, bendiciones a todos. Pastor, quiero que esta parte final haga una oración. Amén. Por las personas que verán disfrutarán de este conversatorio de Excelencia Cristiana Televisión. Una oración.
Siento una unción muy fresca, muy fuerte. La unción, pastor, queda, siempre que vengo aquí, observo que la unción queda capturada en el video, eso es posible. Y luego personas reciben sanidad psicológica, emocional, espiritual y física en esa dirección. Y sobre todo, que estuve leyendo un pensamiento que decía que el secreto o el objetivo principal de toda mística es que el hombre alcance apego con Dios. O sea, no veo otro, y luego que nos preparemos aquí para el mundo venidero. Es decir, cuando operamos sobre esas dos vertientes, ya, que todo lo que hago, bueno, está el secreto, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Entonces, si estudio mística, si quiero esto, si quiero, que sea precisamente para conocer a Dios, para que se produzca apego con Dios. Yo quiero orar en esa dirección. Pastor Jochi, si hay un espíritu del faraón persiguiendo a esta generación, por la fe que entre donde Dios sopló. Si no hay soplo, que no entre. Pero si Dios está soplando y si hay fuego, yo no quiero soplo sin fuego, pero yo no quiero información sin soplo y fuego. Yo sé que Dios siempre tiene la respuesta ahí. O sea, sus recursos para su pueblo, para seguir encauzando su propósito, el de Él, está ahí. Sin embargo, también temo, voy a usar ese término, que entonces mi generación, por no entrar donde Dios está soplando y sobre cuya altura se va a establecer el fuego, entonces el faraón sí pueda alcanzar a mi generación, porque entonces está ahí. O sea, Dios provee, pero ¿y si no entro? Si ando buscando a lo loco. Pastor Ochi, la gente no dejan de montarse un caballo porque alguien se cayó, ni una bicicleta porque alguien se cayó, ni dejan de comerse un pescado porque alguien se intoxicó. Entonces, porque si alguien tal vez no le dio la connotación o la aplicación adecuada a una información, usted no significa que la información sea mala. La información seguirá siendo el único camino para tú pasar al otro lado siempre y cuando Dios esté. Eso no significa que sea malo. Entonces entre usted y hágalo bien. Yo quiero orar. Listo, pastor. Padre, en el nombre de Jesús, Yeshua, toda gloria, toda honra te la damos a ti. Te pedimos que la esencia de tu vida sea sobre cada uno de los que están mirando este programa en esta hora. Mira, Dios mío, Señor, a los auspiciadores, patrocinadores, los escogidos por ti para esta visión y para este pensamiento. Permite que esto se extienda a la derecha y a la izquierda, y que en esta nueva dimensión, este nuevo tiempo de era, usted, Dios mío, Señor, permita que la fe nuestra se active para poder pasar esta generación. Yo declaro sobre de ello que en este libro abierto están los Josué, están los Ur, están los Aarón, están pasando los que van a impactar en el desierto. Yo te pido de manera sobrenatural que nada detenga lo que está sucediendo en esta hora. Abraza a mi generación, por favor. Te pido, Dios mío, que tu amor sea mucho más convincente en los corazones, y que si hay alguien en esta hora que no es cristiano y lo está viendo, también pueda levantar su mano, aceptar a Cristo, que el enfermo sea sanado de manera sobrenatural y que el que está oprimido sea liberado por el poder de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Pastor, gracias, Jochi. Gracias a usted, pastor. La enseñanza impresionante que yo he recibido hoy. Yo, o sea, no sé lo que van a recibir los demás, y delante de Dios les soy honesto. O sea, ahora mismo yo voy con la idea de que en mi interior, mi alma, o sea, opera en esa dualidad entre esa actitud de ser un faraón, yo, o esa actitud de ser un Moisés. O sea, un Moisés que está observando dónde Dios sopla, que quiere que Dios sople, que quiere que Dios ilumine, o un faraón que simplemente quiere entrar cuando ya Dios no sopla o donde ya Dios no sopla. Yo creo que esa es la dualidad que tiene mi generación. Entonces a mí y a mi generación nos toca escoger qué ser de esos dos. Gracias, pastor, por su tiempo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, señores, ha sido un placer para nosotros. Bendiciones mil. Recuerden suscribirse a Excelencia Cristiana Televisión. Yo soy el pastor Altro Díaz, y ha sido un placer. Gracias.